FM Libre presenta en este segmento exclusivo a Analisa Viera, licenciada en Trabajo Social y psicóloga social. Desde aquí, la profesional te ofrece tips para mejorar la convivencia, valores y principios, la búsqueda de nuestro propio yo y nuestra relación con los demás. ¿Qué debemos hacer para mejorar nuestra convivencia? ¿Cómo vemos nuestro entorno laboral, social o familiar? En FM Libre, Analisa Viera, psicóloga social y licenciada en Trabajo Social. De la mañana, 44 minutos, y ya estamos en el segundo streaming de la mañana hoy con nuestro micro de los jueves. Por supuesto la tenemos a Analisa Viera con nosotros en este jueves. Como siempre nos trae estos tips que necesitamos, estos granitos de arenas para convivir en nuestra sociedad. Hoy con un tema que son conversaciones difíciles. ¿Qué título, no? Conversaciones difíciles, así se llama. Buenos días, Anita, ¿cómo estás? Buenos días, Marité, Carlitos, audiencia. Sí, justamente pensando, ¿no? Y haciendo un poco la previa ahí con Carlitos en la pecera, escuchando la presentación, ¿no? De Tu Esperanza, y pensaba también en esas conversaciones difíciles que viene muy ligado. Claramente esto lo podemos aplicar en cualquier área de la vida, ¿no? Pero pensando en esta problemática social que es el suicidio, ¿no? Sí. Las conversaciones difíciles que muchas veces, como decía Sonia, veo señales, pero no me animo a hablarle, por ejemplo. Claro. ¿No? Y ahí un poco viene conectado con los que pretendía traer, ¿no? Esto de Bien. por qué a veces no nos animamos a tener esas conversaciones difíciles. Es ¿no? verdad. Y en general la mayoría o una de las razones tiene que ver con esto de que quiero evitar el conflicto o quiero evitar generar malestar en el otro, Ajá. ¿no? ¿Qué va a decir de mí? ¿Qué va a pensar? ¿No? Entonces, por el qué dirán, de nuevo, o el qué pensarán, no me animo a decir, no sé, un ejemplo: ¿qué te pasa, hijo? Últimamente te veo muy aislado, últimamente estás comiendo poco, ¿no? Pensando también, yo estaba pensando en tantas cosas que seguramente las chicas ya lo tienen pensado, pues yo decía charlas psicoeducativas, ¿no? Como decía, entrar a los colegios, pero también educarnos a nosotros los padres o a los referentes, ¿no? Si bien el suicidio no hace excepciones de edades, Claro. pero también, ¿no? Como mamá, como papá, ¿cómo yo puedo leer la señal en mi familiar, en mi hijo, por ejemplo? Sí. Entonces también es eso, ¿no? Y no solo esas señales, que si bien son súper importantes, también lo anterior, ¿no? Ligado al tema de hoy, ¿cómo le hablo yo? A veces evitamos esas conversaciones para no incomodar, para evitar conflictos, para no generar malestar, por el que dirán, por sentirme quizás que se van a burlar o hasta reír de mí, porque también pasa eso. Sí. Muchas veces yo no le digo a mi mamá, en el colegio me hacen bullying. No, porque yo pienso que mi mamá se va a reír de mí. Claro. Por ejemplo, no estoy diciendo que sea así. Claro. Entonces también es esto, aprender a tener esas conversaciones que implican sentarnos y hablar de los diferentes temas. No traigo hoy lo del suicidio porque justo estábamos hablando de esto, sí. Y que creo que también es una clave, ¿no? Como bien vos decías, poner en palabras. Sí. Y muchas veces no pongo en palabras también porque no encuentro ese espacio. Claro. Entonces es como familia, ¿generamos espacios de diálogo o la vida nos pasa por lo urgente? Sí. ¿No? ¿Generamos espacio de diálogo o creemos que porque, y aquí hablamos mucho de los prejuicios, de los mandatos nuevamente, que porque es varón no tiene que llorar, ¿no? Y acá aparece la frase, no llores, no seas nenita. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Le decimos a esa persona, no vale que vos te sientas triste, o que vos te sientas triste no es importante para nosotros. Por lo cual, cuando invalidamos sus emociones, esa persona, lejos de intentar buscar en el seno de la familia o de sus referentes afectivos la confianza para poder hablar, va en búsqueda hacia afuera. Sí. Y muchas veces ese afuera también son otras personas que han sido heridas. Claro. Entonces ahí aparece también esta frase que lo hemos hablado tantas veces, de la junta. Muchas veces encuentro, entre comillas, audiencia, todo lo que estoy diciendo, muchas veces encuentro en la junta lo que no encuentro en casa, que es el sentido de pertenencia.
el sentirme que hablamos en el mismo idioma, que nos reímos de los mismos chistes, Que me escuchan. que me escuchan, y por ahí no le comento lo que me pasa porque me da vergüenza, ¿no? Pero muchas veces en las conversaciones, por ejemplo, de entre amigos es, no, otra vez mi viejo está enojado y se puso a gritar, me salí por la ventana, fin. Entonces no es una casa que te reciba, es una casa por cuestiones que van pasando, porque uno no nace sabiendo, como siempre decimos, pero también es esto, si existen espacios, creo que lo hablamos hace poco, Sí. voy en búsqueda de esos espacios que me ayuden a mí a entender mejor a mis hijos, a mis hijas, a mis adolescentes, a mis juventudes, ¿no? A mi esposo, que lo veo aislado, que lo veo, ¿no? Porque no tiene que ver con sonreír o dejar de sonreír. La falta de diálogo, lo hemos hablado, creo también, Annalisa, ¿no? La falta de diálogo en nuestra sociedad, Exactamente, que no nos hablamos, incluso no podemos ni siquiera sostener la mirada. Claro. Y acá no hablo solo para decir, bueno, no le gusta el celular, yo uso celular como todo el mundo, pero es también la posibilidad de levantar la vista y mirar al otro. ¿Cómo estás? Bien, me alegro, pero no lo miré. Claro. Entonces realmente O no respondí sé. la conversación escribiendo un Sí. WhatsApp. Entonces Claro. no hay una conexión real con el otro. Claro. Entonces es eso también, ¿no? Ah, qué lindo, qué bueno, me alegro, fin. Entonces la conversación pasa desde un lugar más superficial, en donde no hay una conexión, donde no hay empatía, en donde si quizás me está contando una problemática que está pasando, no sé, con su novia o con Claro. su novio, yo, bueno, ya va a pasar, es una etapa. No, Sí. pero ese chico, esa chica ahora No, no son necesita etapas, sí. que yo le hable, que yo le diga que no la voy a juzgar, que no lo voy a juzgar, que quizás le ponga un límite, por supuesto, porque soy su padre, soy su madre, o le voy a decir esto sí o esto no, está permitido en casa, en nuestra dinámica de familia, pero que sepa que venga a mí, ¿no? Entonces también es esto, ¿no? Como ocurre también en este caso el suicidio, también ocurre la prevención del suicidio. Claro, claro. Entonces, de todas maneras siempre decimos factores, como decían muy bien las chicas, internos y externos, Claro. ¿no? Vulnerabilidades, ¿no? Lo psicoemocional, lo subjetivo, lo propio, ¿no? Una enfermedad de base, Sí. digo, hay tantos factores, la pérdida del trabajo, porque lo que toca en general es la pérdida de mi propia identidad, Claro. donde se empieza a fragmentar mi identidad y donde de alguna manera yo le voy perdiendo como el sentido a la vida. Y no tiene que ver justamente con dejar de vivir, pero sí que tiene que ver con la necesidad de dejar de sentir dolor. Claro. Entonces, Se toman decisiones. acá hablamos de un sufrimiento psíquico. Sí, claro. No, porque de nuevo aquí ya nos fuimos de tema, como siempre. No, de pero- tema. sí. Tiene que ver digo, este intento de no sentir, pero al mismo tiempo, cada vez que voy hacia alguien a contarle, no me siento escuchado, Claro. ¿no? Y de nuevo, no me siento escuchado quizás en mi familia, en esta institución de la familia. ¿Qué otras instituciones hacia afuera hay? Hoy, por ejemplo, está Tu Esperanza. Sí. Entendemos que trabajan en red, como bien explicaron. Digo, hay todo un entramado, como Sí. bien vos dijiste, que dice, bueno, pasa esto, llaman al COS, pasa Sí. esto, llaman a Gendarmería. Sí. Hacemos guardias pasivas, ¿no? Empiezo a conocer que está el recurso. Ahora, yo como mamá, como papá, que ahora entiendo que está Tu Esperanza, ¿puedo llamar y decir, estoy viendo desde esta manera a mi hijo, a mi hija, a la novia de Claro, mi hijo, sí. a mi esposo, ¿no? A mi padre, no sabemos el vínculo? Es decir, bueno, ¿me pueden colaborar en explicarme de qué se trata esto? Porque también ese es el recurso, no es solamente, como bien decía Sonia, cuando acontece, sino No. también todo lo que yo puedo hacer antes. Y eso también Por implica... eso hablaba del asesoramiento, ¿no? Que pidan Exactamente. asesoramiento. ¿no? Exactamente, que son guías y herramientas que me dicen para qué, para dónde, cómo y cuándo, ¿no? Claro. Y hemos visto muchos casos a nivel mundial de niños y adolescentes que toman esta drástica decisión. Por ejemplo, uno de los factores es el bullying. Sí, claro. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? Y en casa, ¿hablamos de bullying? Claro. ¿No? En casa, decimos que eso no se hace. Sí. ¿Se entiende esto? Y a veces, bueno, las conversaciones difíciles pasan por también creer o hacerle creer al otro que es de una manera, cuando en realidad no lo es y siente de otra. Exactamente. Bueno, como bien vos decías, no llores porque sos una niñita, sino decirle no. Justamente a veces le decimos, pero vos no podés, vos no sos así, inculcarle al otro algo que no es, ¿no? Exactamente. Y no escucharlo lo que verdaderamente siente. Sí, por ¿no? ahí el ejemplo que sale mucho es que una persona está triste y la otra persona le mira y le dice, no estés triste. Claro. Si fuese así de fácil, ¿no? Y muchas veces estas conversaciones difíciles, como yo decía, se evitan por
evitar malestar justamente, Sí. por evitar conflictos Sí. y por querer sostener o mantener, entre comillas, la tranquilidad. Es como que Claro. todo siga así. Sabemos que hay una problemática en casa de pareja, Pero financiero, no queremos económico. tener esas conversaciones. No, ¿Por no. qué no las tenemos esas Porque conversaciones? tenemos temor como a perder ese equilibrio, pero ese equilibrio no nos está haciendo bien. Claro. ¿No? Pensando en la familia, ¿no? Audiencia, Sí. como un sistema. Sí. Entonces, quiero mantener todo equilibrado, con Sí. todo lo problemático Dentro equilibrado. de la burbuja. Exactamente, ¿no? Como sé que es algo incómodo, pero esta incomodidad me resulta conocida. Sí. Entonces, la incomodidad la puedo remar. Ahora, si yo digo tal o cual cosa, esa tranquilidad, entre comillas, se va a romper, Claro, ¿no? Porque claro. de alguna manera estoy develando o sacando afuera de que algo está pasando en esos vínculos o en Sí. ese vínculo. Entonces, todo por eso, ¿no? Y también esto del que dirán, y como bien decía también, los prejuicios y el estigma que hay, Claro. corrámonos de nuevo al ejemplo del suicidio, ¿no? No, lo hizo porque es un débil, Claro. no lo hizo porque tal, no, nadie lo hace por débil. Claro. Hay claro un que no. montón de factores internos y externos y un entramado también de lo sociocomunitario que rodea a esta persona. Que a veces es muy difícil poder entenderlo cuando uno está, digamos, parado desde otro lugar. Es muy difícil entenderlo. Vos, decís, sé de dos hermanos, por ejemplo, que tomaron esta decisión, que vinieron desde otro lugar, al Puente Zárate Brazo Largo. Creo que fue hace 2 años, si mal no recuerdo. Y dos hermanos mayores, personas grandes. Y a veces no nos atrevemos, yo le decía recién a Sonia, a hablar de eso. Hablar de suicidio, hablar de las personas que toman estas decisiones y que hay algo que se llama suicidio en nuestra sociedad, que es la parte final de un ser humano cuando ya tomó una decisión. Como lo hay de la droga, como hay de todo, que no nos atrevemos por ahí, entran las conversaciones difíciles, ¿no? Porque si hay algún familiar o alguien en un entorno que está viendo que su hijo no está bien, pero a veces no tiene nada que ver, tiene que ver porque a lo mejor se está drogando, o a lo mejor se está alcoholizando, o a lo mejor tiene, como vos decías, una pelea, o lo decía Sonia, con su novia, con su pareja, y lo toma a la tremenda y de esa manera, y lo estamos viendo y no tenemos la conversación difícil, estamos fallando como sociedad. Sí, por eso es importante también, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son mis necesidades? Digo, ¿qué es lo que yo quiero hablar pero no me animo, ¿no? Y ahí también tiene que trazarse mi necesidad. Claro. Algo que a mí me parece que no está haciendo bien o que no nos está haciendo bien o que te está haciendo mal. Yo puedo traer mi aporte siempre con respeto, ¿no? Y también esto de poder llegar a acuerdos, porque también con esto del conflicto, ¿no? ¿Por qué no le decís no? Porque no me quiero evitar el conflicto. Poder pensar también al conflicto como una posibilidad de llegar a acuerdos, porque el conflicto simplemente es una diferencia en cuestiones en común. No sé, a mí me gusta el café frío, a él le gusta el café caliente. Ese es un conflicto. Es una falta de acuerdo en común. Entonces, lo contrario al conflicto justamente es conciliar, es llegar a acuerdos, ¿no? Hijo, hija, yo te voy a acompañar, decime qué, cuándo, dónde, ¿no? Pensando nuevamente en esta problemática y como bien decía también, esto de develar, estas problemáticas existen, son reales. El ejemplo que diste, hay muchas personas que por adicciones se suicidan, ¿no? De hecho, septiembre, si no me equivoco, es el mes, ¿no? De la prevención a nivel mundial o la concientización de suicidio. Sobre el tema del suicidio. Entonces ahí se habla del suicidio de todas las maneras, no solo en prevención universal, ¿no? Sino de prevención en términos de qué puedo hacer, y una de ellas tiene que ver también con el leer esas señales, pero si yo leo las señales, estoy dispuesto a conversar, a tener esas charlas, ¿no? Claro, y además hablemos de salud mental también, que va con eso, ¿no? Bueno, porque a lo mejor una persona que hoy no está pensando nada de eso, tampoco le está yendo bien, pero está tratando de pelearlo, en distintos aspectos estoy diciendo, pero de repente está fuerte en su salud mental, entonces puede hacerle frente a cualquier tipo de pensamiento que se le pase por la cabeza. Pero hay otros que no, su salud mental está deteriorada, o es más frágil. Los seres humanos no somos unos iguales a otros, esa es la problemática. Exactamente, y muchas veces lo que no me permite tener esas conversaciones difíciles, insisto, la incomodidad, el que dirán, no querer romper con la aparente tranquilidad, evitar conflictos, pero también son a veces mis propios prejuicios o mis propios estigmas
sobre tal o cual tema, ¿no? Por ejemplo, no, ¿cómo le voy a hablar de eso a él? No, ¿qué van a pensar? Claro. No, van a decir que yo vengo y me meto en conversaciones que no son mías. Claramente hay conversaciones y conversaciones, vínculos y vínculos. Si una pareja está pasando por una situación que tienen que resolver ellos, yo no voy a hacer mi parte como, no sé, como prima de Claro. meterme en una conversación que no es mía y en un vínculo que no es mi responsabilidad resolver, digo, ¿no? Entonces también es esto, tenemos que ser pertinentes. Claro. Pero bueno, alineado un poco a lo que es esta problemática, cuanto más hablemos de los temas, más herramientas, más claridad Claro. y más naturalidad con más naturalidad vamos a poder encararlo, afrontarla, ¿no? El tema de la salud mental, porque es una problemática de salud mental el suicidio. Sí, totalmente. Es una problemática de salud mental y también es un emergente. Algo nos dice qué pasa. El otro día leía que en Entre Ríos, una ciudad muy chiquita en Entre Ríos, tiene la estadística más alta de suicidio, ¿no? Y no vayamos solo a Entre Ríos, vayamos a cualquier ciudad. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa en Entre Ríos, en esa ciudad? ¿No? Porque un suicidio o varios suicidios es un emergente de que algo está pasando, algo me quiere decir, ¿no? Entonces, si yo como mamá, como papá, como tío, como primo, como profesional, como un referente de la educación, de cualquier índole, ¿no? Digo, es una etapa. No, entonces también eso, me tengo que correr de esos prejuicios y para poder correrme de esos prejuicios tengo que educarme y no hablo de lo académico, sino de sentarme a leer y por otro lado de buscar personas que sepan sobre ese tema o esa área para poder entender yo. Y este es el ejemplo que di al principio. Estoy notando a mi hijo con una conducta que antes no tenía. Yo no sé de este tema, pero a mí mi hijo me preocupa. Busco los recursos en la comunidad, ¿no? Y acá aparece este primer recurso, ¿no? Sí. Y podemos seguir, ¿no? Tenemos líneas también a nivel nacional, provincial, pero digo, yo hago uso de los recursos, porque también está eso, muchas veces, no, es que no me atienden. Sí. No, pero realmente, ¿hacemos uso de los recursos que tenemos? Porque a veces nos quedamos en no, pero tampoco me animo o tampoco quiero, porque entre comillas me va a llevar tiempo, o digo, no, él no va a cambiar más. Eso estaría entre las decisiones difíciles o conversaciones difíciles, ¿no? Que a veces llamamos una vez, ayer lo estaba diciendo por otros temas, por el tema de servicios, llamamos una vez y nos quedamos con eso, ¿no? Tenemos que insistir. Exactamente, entonces también esto de las conversaciones difíciles tiene que ver con cuáles son mis necesidades. Mi necesidad en este caso es que mi hijo esté bien. Claro. Bueno, vayamos sobre esa necesidad. Sí. Quizás él no me pida ayuda, pero yo mientras tanto, ¿qué sí puedo empezar a hacer? Claro. ¿No? Problemas de adicciones también. Muchas veces la familia llega desesperada cuando la persona está en un punto culmine de su consumo, que hay un daño neurológico, ¿no? Pero mientras tanto que mi hijo empezó a consumir y entre comillas no me hace caso, yo como mamá, como papá, como pareja, ¿qué sí puedo empezar a hacer? Y ahí tiene que ver también con la psicoeducación y prevenir, porque bueno, yo sé un poco, tengo herramientas y puedo empezar a acompañarlo desde un lugar diferente, más allá que él quiera o no quiera dejar de consumir, ¿no? Claro. Que esa es la otra cara, ¿no? Pero bueno, es un poco eso, ¿no? ¿Cuáles son mis necesidades? Que él esté bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y esta conversación que voy a tener, que quiero tener, ¿desde qué lugar lo voy a hacer? Claro. ¿Desde la escucha activa, desde la apertura mental, desde buscar resoluciones o para agravar, ¿no? Claro. Si yo le digo a mi hijo que se está aislando todo el tiempo, sos un vago, no servís para nada, vivís encerrado, hace algo diferente, mi hijo claramente no me va a contar lo que le pasa. Totalmente. Si me permitís, tengo una estadística acá, ya que hablamos del suicidio y para ir cerrando también por estas conversaciones difíciles que tenemos que tener en casa, como bien lo dice, nuestro entorno analiza y no lo hacemos. En Argentina, los registros preliminares del 2026 muestran un fuerte incremento en los intentos de suicidio. Estamos en el año 2026. Más del 40% por encima de la mediana histórica. Y de un promedio de notificaciones que alerta al sistema sanitario. Dice, tras haber alcanzado un récord de 5.209 muertes por suicidio en el año 2025. Tremendo, ¿no? Datos nacionales, ¿eh? Reciente récord previo. En el 2025 se contabilizaron 5.209 casos fatales, elevando la tasa al 11.8% por cada 100.000, ¿no? 100.000 habitantes estamos hablando. Tendencia del 2026, el boletín justamente epidemiológico nacional indicó que los reportes de autoeliminación e intentos superan los valores esperados en la mediana histórica por el acumulado del año. La población más afectada, lo que hablábamos, adolescentes y jóvenes adultos, principalmente de 15 y 34 años. Brecha de género, 78 y 80% de las muertes. Corresponden a varones
y aunque los registros de intentos son más altos en las mujeres. Intentan las mujeres, la decisión fatal la cumplen los hombres. Esto es lo que está diciendo, entre un 78 y un 80%. Sí. Esos son registros actuales en nuestro país. Y bueno, desde los inicios que fui educándome académicamente hablando, siempre hablando de suicidio, ¿no? Siempre estadísticamente el récord, de alguna manera, o el punto culmine lo lleva el hombre. Sí. ¿Y qué hay alrededor de eso, no? Pensábamos en su momento, y lo sigo pensando de alguna manera, es que alrededor del hombre o del varón hay mucho prejuicio, mucho estigma respecto a tengo que ser proveedor, no me tengo que cansar, no tengo que sentir dolor, tengo que poder con todo. Entre paréntesis, no estoy mal y los psicólogos son para los locos. Entonces, ¿no? Y a eso le llevamos a que ese varón viene desde una casa en donde eventualmente se le ha dicho no llores, no seas nenita, levántate, anda a trabajar, o si se tropezó cuando era chiquitito, le digo no llores y anda a jugar. Entonces ni siquiera lo consuelo. Entonces que ese hombre, ese varón va creciendo, ¿sí? Sin esa contención emocional. Con patrones que no van con... Exactamente, que de alguna manera lo van automatizando. Entonces yo tengo que poder con todo, ¿no? Por eso hablaba de un montón de factores. Si a mí me enseñaron a no gestionar mis emociones, si a mí me enseñaron a que mis emociones no son válidas, si a mí me enseñaron a que yo tengo que poder con todo, a pesar de todo y atravesando todo, yo no voy a ver como un recurso el pedido de ayuda. Claro. ¿No? Y si a eso le sumo lo externo, pérdida de trabajo, pocas fuentes de trabajo, falta de trabajo genuino, malos salarios, ¿no? O estar en situación de indigencia o de pobreza, en donde yo no puedo proveerme a mí ni a mis hijos, ¿no? Vivienda que no es digna, que no cumple con los servicios básicos. Sí, y una sociedad estigmatizante. Y a eso le sumo una sociedad que estigmatiza, sí. Es la boca del lobo. Entonces también eso, ¿qué hacemos desde casa y hacia afuera y desde afuera hacia las casas? ¿Qué recursos hay? Sí, recordemos que lo primero es la casa, el hogar, porque ahí es donde se ven, y estas conversaciones difíciles a las que mencionaba, es que se deben realizar en casa primero, ¿no? Desde muy chicos hasta ya grandes, mayores, las conversaciones las tenemos que tener. Sí, bueno, también... A veces son muy difíciles y no nos sí, nos por animamos. supuesto, también vemos en hogares que se han criado, uso yo muy de Formosa, audiencia. Si la audiencia se renovó, bueno, yo soy de Formosa. Crianza. Entonces, en donde sí fue hablado en sus emociones, en donde sí fue validado, en donde sí fue confortado, en donde hubieron padres presentes. Pero ¿qué me pasa? A lo largo de mi vida, de pronto fui grande, me quedé sin trabajo y en el camino enviudé. Eso también toca mi identidad, se fragmenta de alguna manera mi identidad o mi subjetividad, y no tengo la capacidad, como bien vos explicaste, de afrontar en este momento de mi vida el desempleo y la soledad. Claro. Entonces en la vida adulta empiezo a pensar, ¿y por qué no? Porque a mí la soledad me duele. Sí. Entonces por eso Qué digo, difícil. son muchos factores, determinantes en algunos casos y en otros se pueden revertir mediante estas cuestiones determinantes, digo porque ya se cometió suicidio, ¿no? Sí. Pero también hay factores que digo que son preventivos, pero también en mi casa me escuchan, estamos educando a una sociedad empática, pero no hablo de una hiperempatía en donde siempre estoy para todos, siempre sonrío, no, empática en el sentido de soy capaz de conectarme con tu dolor y escucharte como amiga, como prima, como esposo, como vecino, como asociación civil, ¿no? Que nos conformamos, así como nació Vestite de Rosa. Así es. ¿No? Por ver un emergente, personas con una problemática de salud, ¿no? Como el cáncer de mama, ¿no? Y de generar espacios, herramientas, también habrá nacido, estimo yo, Tu Esperanza y muchas otras, ACOSEIS, muchas otras organizaciones. Digo, esta problemática yo la estoy viendo. Claro. ¿Qué podemos hacer con esta problemática? Por eso mi respeto siempre digo, ¿no? Mi respeto. Por eso, a todos aquellos ciudadanos que se conforman en una asociación o en una organización para ayudar a otros. Sobre todo porque, bueno, también es importante respecto al tema anterior que hablábamos, ¿no? De esto de los diagnósticos sociales o los diagnósticos participativos, ¿no? Yo me tengo que parar y caminar. Sí. Parar y caminar el barrio, sentarme y hablar con el vecino, hacer diagnósticos participativos. No es, bueno, decime qué te falta en tu casa. Ajá. Eso no es un diagnóstico participativo, ¿no? Tengo que ver qué está pasando en lo comunitario. A mí mi barrio me cuenta cosas.
Mi seguramente. ciudad mucho más. El barrio habla, la ciudad habla. Absolutamente. Sería por ahí, sería por ahí. Annalisa, gracias. Un tema que realmente viene del bloque anterior y que lo pusimos también en estas conversaciones difíciles, porque vale, ¿no? Las conversaciones difíciles que tenemos que tener en casa y en nuestro entorno, en nuestro lugar, tal vez en nuestro barrio también, ¿por qué no? Y por qué no en nuestra ciudad. Gracias, Annalisa. A ustedes. Hasta el jueves.